Hola, muy bienvenidos queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a Agua Viva en el Desierto, un espacio para refrescar el alma con la palabra de Dios. Hoy meditaremos en Mateo capítulo 3, versículos del 9 al 12, donde Juan el Bautista nos recuerda que no basta con tener un título, una tradición o una apariencia religiosa. Dios mira lo que hay en nuestros corazones y espera ver frutos verdaderos. Hoy te invito a que reflexionemos juntos con la palabra de Dios, ya que hoy nos viene a traer una verdad muy grande para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. Y es que la verdadera fe no depende de la herencia ni de las apariencias. Ser hijo de Abraham no basta, ¿cierto? Dios busca frutos verdaderos en la vida de sus hijos y nos llama hoy con urgencia al arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo y fuego que nos purifique es lo que Dios hoy viene a ofrecer a nuestras vidas. Amén. Vamos a darle la lectura a la palabra de Dios, que es lo más importante, pero vamos a hacer una oración primero. Amén. Amén. Primero, Padre amado, gracias por este tiempo. Prepara nuestra mente y corazón para recibir tu palabra y que hoy entendamos lo que significa dar fruto para ti, qué significa y cómo podemos nosotros practicarlo y vivirlo día a día en nuestras vidas. Desde ya, Dios mío, que nuestros corazones sean tierra fértil donde caiga tu buena palabra, la cual es una semilla, para que así germine, Dios mío, bajo tu mirada y tu cuidado a través del Espíritu Santo y tu dirección para llevarnos a ser las personas dignas que tú quieres que seamos como hijos, que demos alegría a tu corazón, para así también poder tener, Dios mío, la certeza de que entraremos sanos y limpios de vestidura ante tu presencia en el más allá. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, la palabra de hoy está en Mateo, capítulo 3, versículos desde el 9 al 12. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice: Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo. En el granero lo pondrá y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. Bueno, el pasaje este está en el contexto del ministerio de Juan el Bautista, donde él está preparando aquí el camino para Jesucristo, que es la predicación de Juan el Bautista, cuando él hacía los bautismos. Y lo que aquí él nos está diciendo, al comienzo dice: no piensen que basta con decir tenemos a Abraham por padre. Esto significa cómo aplicar a nuestras vidas, es como decir, no basta con decir que nosotros somos cristianos, porque nacimos en una familia cristiana, o porque vamos a una iglesia desde pequeños, o participamos en una iglesia aún de grandes, sino que Dios no se impresiona con esas etiquetas, más bien busca que nosotros vivamos en una relación viva con Él, del día a día, constante. Siempre nosotros decimos, ser hijo de Dios es aquí y en todo lugar, 24/7. No por un día a la semana o los momentos que tú vas a la iglesia, si es que vas. Y también nos dice a través de esta palabra que el que no puede ir a una iglesia, por ejemplo, yo conozco personas que viven en el campo que no tienen una iglesia cerca y reciben a Dios en su corazón y anhelan tener esa comunión con Dios, y muchas veces se preguntan, pero si no voy a una iglesia, ¿realmente soy hijo de Dios? La palabra de Dios hoy me enseña que sí, que Dios puede levantar hijos
de Abraham aún en medio de piedras. O sea, si Dios te escogió ahí donde tú estás ahora escuchando esta palabra, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Si tú hiciste tu oración de fe, aceptación de fe y entregaste tu vida a Dios, tú ya eres hijo e hija de Dios. Por lo tanto, te corresponde vivir como hijo de Dios y como hija de Dios. Y si no puedes ir a una iglesia o no tienes una iglesia, no importa, eso no te quita el hecho de que tú eres hijo de Dios. Porque Dios, como decía acá, no nos mira por etiquetas ni nos mira por estar dentro de una iglesia, que ahí sí seamos cristianos. No, Él quiere una relación directa con Él, que leamos su palabra, que practiquemos y seamos de una línea como Él nos enseña, ¿cierto? Por ejemplo, una rama seca, si yo la tomo, ¿ya? Y la pego en un árbol, ¿esta rama recibe vida o no? La rama ya está seca. Si yo la pego en un árbol, esa rama seca es. Igual pasa si estamos solo de nombre en el Evangelio, pero no conectados de verdad con Cristo. ¿Entiendes? Solo Dios puede restaurarnos y darnos una vida nueva en Él. Yo te pregunto en este momento, ¿tú eres cristiano solo de nombre o tu vida refleja a Cristo en tus actos? Importante pensar, porque decir soy cristiano es fácil, usar una falda es fácil, pero vivir acorde a la voluntad de Dios con una manera de ser diferente y nueva a los principios bíblicos cristianos, eso es difícil. Y eso lo demanda 24/7, 365. Siempre nosotros hablamos de que no venimos a presentar una religión, sino un Dios vivo, un Padre, Rey y Soberano que quiere gobernar tu vida, quiere vivir contigo y estar junto a ti siempre. Y también quiere que tú estés junto a Él siempre, ¿cierto? Bueno, yo me pongo a meditar en esta palabra y lo que llega a mi corazón es a pensar qué cosas yo tengo que arrepentirme, o qué cosas le agradan a Dios, o qué cosas no le agradan a Dios. Porque también la palabra aquí nos dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa esto? Si no entiendes esto del árbol y el fruto, lo que Dios nos quiere decir es que nosotros, Dios nos ve en estos momentos como un árbol, ¿ya? ¿Y cuáles son nuestros frutos? Él nos enseña sobre los frutos del Espíritu, que habla el que están en Galatas 5, 22, 23. Lo cual los frutos del Espíritu son, mi esposo José, si me puede decir los frutos del Espíritu. Amén. Los frutos del Espíritu son, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, esto es lo que Dios demanda de nosotros, los frutos del Espíritu. Cuando Él dice que Él, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero si tú y yo somos árboles con buen fruto, los cuales son los frutos del Espíritu, contra estas cosas no habrá mal, ¿cierto? Sino más bien tendremos la aprobación de Dios. Amén. Y ahí se verá donde quiera que vayamos, dirán, ¿sabes qué? Esta persona está llena de amor. Mira, a lo mejor no anda con corbata, con terno, o no anda con un pandero en la mano por las calles, porque yo te digo a ti en el día a día, si tú vas a trabajar, trabajas tal vez con un uniforme de trabajo. Si tú vas a estudiar, vas con tu uniforme de colegio, ¿cierto? Si tú vas al centro a hacer un trámite, te pones cierta vestimenta, ¿cierto? No sé, si hace frío, una chaqueta. Entonces, si uno se empezara a mirar por la ropa para decir, este es cristiano, no es cristiano, puede que uno ande con falda y no sea cristiano. Puede que otro ande con terno y no sea cristiano. Entonces, ¿cómo vamos a designar y conocer y reconocer a un cristiano entre medio de tantas personas y nosotros demostrar también que somos cristianos, no a través de una vestidura, sino que mostrando en nuestra vida
el amor. Tenemos que ser personas que realmente tengamos mucho amor, gozo, que el gozo es alegría, paz, paciencia, benignidad. La benignidad es no ser malignos, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A lo mejor hay muchas palabras de estas que yo te nombré que no entiendes de qué se tratan o qué significan, pero más adelante te las explicaré. Bueno, en esta palabra entonces Juan nos hablaba de un hacha puesta a la raíz, que es un juicio que es real. Dios no busca la apariencia, sino los frutos verdaderos, que son estos que te mencionaba yo, los del Espíritu Santo. Si tú los quieres leer, está en Galatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23. Mira, un árbol frondoso pero sin frutos no te sirve, ¿cierto?, para alimentarte. Entonces, ¿qué harías tú si tienes un campo y tienes muchos árboles, pero que no te están dando frutos, no te sirven para alimentarte? Al contrario, son árboles inútiles. Así pasa con los creyentes, hijos de Dios, que no llevan obras. Por ejemplo, si no llevan amor, si no tienen paz, si no tienen mansedumbre. Dios sea ayudándonos, ¿cierto? Porque a veces igual es muy difícil saber la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Querido oyente, sabes que dentro de todo es fácil. Lo difícil es vivirla. Y Dios quiere que nosotros vivamos conforme su palabra, su enseñanza, su manera y su sistema de ser y de vivir la vida. Y muchas veces es difícil y contraria a lo que muchas veces nosotros sentimos, pero ahí está, donde nosotros tenemos que doblar la rodilla y pedir y clamar a Dios y reconocernos delante de Él y decir: Padre, tú esperas, ejemplo, de mí que yo tenga paz, y yo soy una persona que me cuesta mantener o estar con paz. Entonces eso es lo que tienes que pedir a Dios en tu vida. Padre, quítame, dame mucha paz y quítame toda inquietud. Quítame inseguridad, quítame temor, dame fe, aumenta mi fe, levanta mi fe y lléname de paz, de tu paz. ¿Sabes qué? También a Jesús uno de los títulos que se le conocía también es príncipe de paz. Entonces tenemos que ser llenos de Él, de su presencia y de su forma de ser para saber realmente que somos hijos de Dios. Y así nos van a reconocer, no por una ropa ni por un lugar donde estar concretamente, sino por cómo somos y nos comportamos. Amén, ¿cierto? Amén. Eso mismo pasa con todos nosotros. Entonces, yo te pregunto ahora, ¿se nota en ti el fruto del Espíritu? ¿Se ven cambios en tu manera de hablar, de perdonar, de servir? ¿Realmente eres una persona que sabe perdonar? Pero de verdad, ¿estás sintiendo con un corazón lleno de amor que te pone en servicio y disposición de los demás? De eso es lo que Dios está hablando, de una forma de ser. ¿Y cómo podemos lograr esa manera de ser? Aferrándonos a Él y en oración, poniéndonos mucho en sus manos, porque Él es el que nos arregla, ¿cierto? Amén. Hagamos una oración. Mira, repite después de mí a donde tú estás. Vamos a pedir a Dios sea ayudándonos, porque en esta hora vamos con arrepentimiento delante de Él, ¿cierto? Al saber que Él nos pide y nos demanda los frutos del Espíritu, porque está claro que si no los llevamos seremos árboles secos, árboles inservibles, y Él dice aquí en su palabra que el hacha ya está puesta a los pies y que esos árboles serán cortados y serán arrojados al fuego. Por más que uno tenga una religión, una iglesia o una conducta o apariencia, pero que si no es honesta delante de Dios, tenemos que ir a Él y arrepentirnos, porque eso para Él no sirve. ¿Me entiendes? No le sirve la apariencia, no nos sirve una conducta que 1 hora o 2 horas, como quien dice, nos portemos bien, sino que realmente seamos buenos, 24/7, 365. Amén. Señor, aquí está mi vida.
no quiero ser solo apariencia, mas arranca de mí todo lo que no te da un buen fruto, lo que no pone un fruto genuino, real y verdadero mediante y conforme tu Espíritu Santo en mi vida. Padre, reconozco ante ti que soy imperfecta, imperfecto, que me falta mucho para ser a la medida perfecta que tú esperas de mi vida. Hoy que he conocido los frutos del Espíritu, mi Dios, veo que a mí me faltan algunos de ellos, o me faltan todos, mas tú me conoces, mi Dios. Tú sabes lo que está mal en mí. Entrego mi vida a ti para que seas arreglándola y tomando dominio y control de mi vida y poniendo en mí los frutos de tu Espíritu, que es lo que te pido a través de mi Señor Jesucristo. Todo lo que no te agrada, arráncalo de mí, Padre, y planta en mí tu Espíritu Santo para dar frutos de amor, paz, bondad, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Padre, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, hoy te invito también a examinarte en tu vida qué es lo que falta en tu vida, qué frutos tienes y cuáles te faltan. Porque hoy la palabra nos enseña que es importante saber quiénes somos nosotros. Nos invita a hacer una retroinspección, a autoexaminarnos, a autorreconocernos. Él nos está diciendo, mira, yo espero que tú seas así, de esta manera y conforme a estos frutos del Espíritu, que es una forma de cómo comportarnos, ¿cierto? Y si vemos que no lo tenemos, decir, Padre, dánoslos. Podemos pedírselos a Él, ¿cierto? Amén. Porque son los frutos del Espíritu Santo y Dios está para ayudarnos, y yo creo que en esta hora Él también está para eso, para darnos los frutos del Espíritu. Amén. Pero lo primero es que hay que reconocerse. Exacto. No puedo pedir algo Que no sé qué me falta. que no sé qué me falta, O que no tengo. o si no me doy cuenta en qué estoy fallando. Amén. O sea, es como uno cuando va a un médico, sabe por qué va al médico y le dice, ¿sabes qué, médico? A mí me duele ya, póngale una rodilla. Claro. Y el médico va a decirme, sabe que tome reposo, tómese tal medicamentos para el dolor y en 2 o 3 días va a estar aliviado. Claro. Pero si yo no sé en qué estoy fallando, porque no es fácil verse, Así es. porque el ser humano tiene eso de que yo soy bueno. Sí, es verdad. Siempre nos justificamos. Nos cuesta darnos cuenta de quiénes somos. Entonces, O somos buenos en algún momento y de repente perdemos la calma y se nos sale lo malo. y lo otro, porque tampoco muchas veces no hay cambios, porque tampoco hay conocimiento de la palabra. La palabra es un espejo que nos dice a nosotros que está bien y que está mal. Pero si yo no leo, no tengo la intimidad a través de su palabra con el Señor, nunca voy a cambiar. Claro, es verdad. Nunca. Porque la palabra te confronta. La palabra te confronta, te redarguye, te adoctrina, te enseña. Exacto. Tus defectos. Entonces, si la persona no lee, ¿cómo va a saber? No conoce la palabra de Dios, no conoce Dios, claro. Y eso es lo que la palabra hoy te quiere decir, que no es apariencia, sino es una vida consagrada, con cambios, con crecimiento en el espíritu. Amén. Crecimiento en el amor, crecimiento en el gozo, crecimiento en la paz, en la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Si yo no tengo eso, la palabra a mí me dice que por sus frutos me conocerán.
No porque... Nuestras acciones. No, claro, no porque voy a una iglesia los domingos o 3 veces a la semana, no porque oro, porque... O me he visto de tal manera. A ver, perdónenme, pero hay incrédulos que oran. Hay hasta ateos que dicen gracias a Dios. Claro, soy ateo, gracias a Dios. Entonces... Es un chiste, pero... Entonces, sí, eso a mí no me demuestra que soy hijo. Lo que a mí me demuestra es la transformación y lo que va produciendo el Espíritu en mí, que son los frutos. Sin fruto, el hacha está puesta. Sin fruto, voy a ser arrojado al fuego. Así es. O sea, un tormento eterno. Porque la palabra es clara, dice: ningún mentiroso, ningún hechicero, ningún idólatra, ningún fornicario o adúltero entrará al reino de los cielos. Y todo eso son frutos de la carne. Y nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Bueno, el apóstol Pablo menciona 9 cualidades que todo cristiano debe desarrollar en su vida. Y estos son los mencionados el fruto del Espíritu. Lo que leímos en Gálatas 5, 22, 23. Que es un conjunto de 9 cualidades como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo el que haya decidido seguir el camino de Dios debe crecer en el fruto del Espíritu constantemente. Estas cualidades no son meras sugerencias u opciones. Yo no te estoy sugiriendo ni dando opciones, sino que yo te estoy diciendo que estos aspectos tú los tienes que tener en tu carácter como todo cristiano y buen hijo de Dios debe desarrollarlo, un carácter de Dios. Tenemos que tenerlo en nuestra vida, ¿cierto? Un cristiano verdadero siempre se está esforzando por pensar y actuar como nuestro Dios, y el fruto del Espíritu nos muestra el camino para lograrlo. El fruto del Espíritu demuestra que el camino nos muestra las enseñanzas y el Espíritu de Dios son beneficiosos para el ser humano. Demuestra que Dios sabía lo que hacía cuando inspiró las Escrituras a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Además le muestra a los demás cuán comprometidos estamos con Dios y lo decididos que estamos por dar testimonio de Él, porque siempre nos están viendo como somos, ¿cierto? No solo cómo vestimos, sino cómo nos comportamos, porque de apariencia podemos parecer cristianos, pero si reaccionamos de una forma que no es con paz o que no somos alegres, si esos son los frutos del Espíritu, yo me preguntaría, ¿qué cristiano estoy viendo? ¿Será cristiano? No, pues. La palabra dice que por su fruto lo reconoceréis. Yo de reconocer a alguien así diría, entonces este no es cristiano. Dios nos ayude, ¿no? A la mirada de Dios, no. Exacto. A la mirada del hombre, sí. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios como hoy la estamos aprendiendo todos juntos, ya sabemos los frutos verdaderos de un verdadero cristiano que desarrolla ciertos hechos y acciones, y vemos que tiene las acciones contrarias. Igual ya podemos ver y decir, oye, este se viste como cristiano, pero no es cristiano. Amén. Porque no lleva paz. Y no está con gozo, no es alegre. Un punto importante, porque parece que el pueblo, digámoslo así entre comillas, pueblo de Dios, parece que no se da cuenta de que no lleva fruto. Es más, alguien que no es cristiano se da más cuenta. Se da más cuenta, claro. Tiene los ojos más pendientes. Se da más cuenta que tal hombre o tal persona no es cristiano, porque dice, este se comporta así, se comporta así. O sea que la gente de afuera tiene más capacidad de ver que nosotros mismos. Claro, muchos hoy día se van autoengañando a sí mismos, porque como bien dices tú, lo que pasa es que yo creo que eso se debe a que siempre uno dice Dios es amor. Es como lo que uno aprende de chiquitito, ¿cierto? Así es. Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Dios es amor. Y hoy estamos aprendiendo que justamente uno de los frutos del Espíritu, el primero que se menciona es el amor. Entonces, si yo me visto de apariencia cristiana, me dejo mi cabello largo, me dejo las faldas largas, ando con un pandero todo el día en mi mano y ando con la Biblia bajo mi axila, de apariencia voy a ser cristiana, pero si no demuestro amor con los demás, si no demuestro alegría y ando todo el día gruñendo y enojada, irritada,
si no tengo paciencia ni con mis propios seres amados, esposos, hijos, pero después tengo bondad, paciencia para todos los hermanos de la iglesia. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Y eso Dios lo ve y lo conoce. Por tanto, esos hechos y esas acciones no están siendo tomadas en cuenta. Porque eso no define lo que eres tú. Lo que te define a ti es lo que tú eres 24/7, 365. Y eso es lo que Dios hoy nos manda a examinarnos. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Llevamos los frutos del Espíritu? ¿Nos falta alguno? ¿Tenemos más de unos y menos de otros? Y es donde tenemos que hincar, doblar la rodilla y pedir a Dios nos los dé. Para tener la identidad también de hijo. ¿Cierto? Pero es importante mirarse uno. Porque si yo me niego a mirarme mis defectos, no va a haber un cambio. ¿Sabes qué es importante lo que estás diciendo? Porque aún hay personas que, aún dentro de una iglesia, muchas veces un pastor o alguien de fuera le puede decir, oye, pero tú eres hijo de Dios y mira cómo eres, o mira cómo reaccionas, y aún así la persona es ciega, no se da cuenta. Es que ahí donde se cumple la palabra también que dice que son ciegos, guías de ciegos, o sea... Claro, el ciego nunca puede ver. Por eso, si alguien en esta hora también dice, Padre, yo voy ciego en el espíritu, también puede pedir a Dios que le dé vista, no vista de tus ojos físicos, a lo mejor tú naciste con buena vista, pero estamos hablando de la espiritual. Todos estos temas son en áreas espirituales, ¿cierto? Si tú no te ves a ti mismo, si tú tienes una ceguera espiritual como nosotros le conocemos, el no reconocerte, pide a Dios que te ayude a ver quién eres y te muestre tu verdadera identidad. Y si no es acorde a la voluntad de Dios, pídele a Dios que sea cambiando tu vida y tu forma de ser, ¿cierto? Amén. ¿Por qué necesitamos crecer en el fruto del Espíritu? ¿Por qué necesitamos crecer? Porque crecer en el fruto del Espíritu no solo es necesario para el testimonio de los demás, porque siempre nos están mirando, como decíamos, ¿cierto? Ajá. También es nuestra parte del pacto que hicimos con Dios. ¿Te has puesto a pensar en esto? El arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento, si antes éramos guiados por los frutos de la carne, ya que era, aquí lo tengo, mira, dice pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Si estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Qué terrible, ¿no? Dios nos ayude, ¿cierto? Y nos libre, porque Él tiene poder de liberarnos y libertarnos de todo eso, ¿cierto? Amén. Aquí no estamos nosotros llamados a juzgarte o a condenarte, sino a mostrarte qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu Santo, qué te hace hijo de Dios realmente y qué te desecha de ser hijo de Dios, aunque uses vestidura y estés dentro de una iglesia, ¿cierto? Que empezamos comentando esto. Aunque hayan nacido en la cuna del Evangelio. Así es. Por eso en el inicio de la palabra dice que no sacas nada de decir, no penséis que diciendo dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de estas piedras. A eso se refiere. De que no es donde tú estás, dentro o fuera de una iglesia, no es como tú vistes, no es como tú andes diciendo a todo el mundo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, es más, no lo digas. Si tú eres cristiano, se va a dar cuenta la gente al ver cómo tú eres. Oh, esta señora, o este caballero, o este joven, esta jovencita,
realmente es alguien bondadoso, lleno de piedad, misericordia y amor. Una persona buena. Jamás le vi hacer lo malo. Aún venían tentaciones a su vida y supo mantenerse recto y decir, esto no me conviene, lo desecho. Porque Dios con el Espíritu Santo también nos guía para tener una vida irreprensible, una conducta recta, una conducta sana, no inmoral, como hablábamos recién de los frutos que son de la carne, que son orgías, o sea, son puras cosas que malas. Y si tú ves que en tu vida estás bajo una de estos frutos de la carne y estás viviendo conforme a eso, hoy es el momento también de arrepentirte y decir, voy a ser echado al fuego, porque esta palabra de hoy trae liberación para unos y trae una promesa de vida eterna para unos, pero también condenación para otros, y que el fin está puesto. O sea, tarde o temprano, mira, todos hablan de que Dios ya viene, y lo esperamos, ansiamos su venida, pero ¿y si yo muero antes que Él venga? Si tú mueres antes que Él venga, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta vas a dar? Porque todos seremos llamados en su momento a dar cuenta, los buenos y los malos, los pequeños y los ancianos, hombres y mujeres. Llegaremos a su presencia cuando dejemos este plano terrenal para pasar al espiritual. Dios es espíritu y ahí vamos a tener que verlo cara a cara y vamos a tener que dar cuenta de todos nuestros actos en esta tierra. Por eso hicimos un pacto con Dios y debemos cumplir y esforzarnos por llevar sus frutos buenos del Espíritu. También no olvidar que Él nos dio un regalo importante y grande como el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Nunca debemos subestimar la importancia que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el que nos guía, y si nosotros no le obedecemos, no lo queremos escuchar, nos estamos yendo contra Dios mismo. Y ¿sabes qué? Ese es uno de los pecados que no tiene perdón. También debo decírtelo. Para que lo analice, escrito está. Así que no subestimemos al Espíritu Santo, cumplamos las promesas que hacemos a Dios, porque Él no se olvida y nosotros sí nos olvidamos, pero Él no. Así que igual Dios sea ayudándonos en esa área. Amén. Si hicimos promesas con Dios, si hicimos pacto con Dios, hicimos voto con Dios, no debemos olvidar cumplir entonces sus mandatos, sus ordenanzas y sus estatutos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, no sabemos la hora en que partimos de este plano, pero sí quedaremos cara cuando pasemos a ser espíritu delante de su presencia, ¿cierto? Así que eso nos lleva hoy la palabra de Dios a revisarnos, examinar nuestra vida. Ya es el tiempo de tomar una decisión y comenzar a desarrollarnos, ¿cierto? Porque como hijos de Dios también tenemos que tener una evolución, un cambio, un desarrollo, un crecimiento. Por eso aquí nos compara con frutos. Piensa que el árbol, antes de ser árbol y dar fruto, es un granito, una semilla. Amén. Pero no siempre se queda semilla. Entonces tú y yo como hijos de Dios tampoco podemos ser siempre una semilla o un brotecito. Ya tenemos que crecer, desarrollarnos, y esa es la tarea como hijos de Dios. Llegar a ser un árbol grande, frondoso, fuerte y lleno de los frutos del Espíritu Santo, no de los frutos de la carne. Amén. La cual también está en Gálatas, para que tú, si quieres, lo revises en tu casita o donde tú estés. Porque como te digo, ya es tiempo de tomar una decisión y desarrollarnos, sobre todo en estos frutos que son importantes, que son las características que tenemos que tener los hijos de Dios o los que decimos ser cristianos. Porque esto es lo mínimo que podemos hacer, ya que Dios nos entregó hasta su Espíritu Santo para darnos la salvación, ¿cierto? Amén. Fruto del Espíritu Santo, amor. El amor es un sentimiento de profunda devoción y preocupación y afecto. ¿Tú sientes afecto? ¿Sientes preocupación por alguien? Entonces, si es así, tienes amor. Y si no, pide a Dios que llene tu corazón de amor. Dulzura. La mansedumbre podemos decir que es dulzura, lo cual te hace tener un carácter bondadoso, manso, tierno. No te jactas, no eres jactancioso, no te enorgulleces de quién eres, sino que más bien eres tranquilo, humilde. Alegría, que es el gozo, se traduce a alegría.
Esto se ha definido como un sentimiento que te da tranquilidad y felicidad. Tienes que ser una persona tranquila y feliz. Hay mucha gente que también de repente confunde la felicidad con euforia, que eso tampoco es de Dios, porque estamos hablando que Dios te da un sentimiento de felicidad, pero con paz, con tranquilidad. Con dominio propio. Claro. La fe es creer en algo o en alguien, y la fe, en este caso, cuando tú crees en Dios, la fe te da esperanza, aún de las cosas que no ves, pero que son verdaderas. Esa es la fe. Como nosotros creemos en Dios, no lo vemos, pero lo sentimos. Y eso nos levanta nuestra fe. Bondad. La bondad es justicia, un deseo de hacer el bien y ser bueno. Eso nace en tu corazón. La templanza significa usar la moderación en todas las cosas. Como decía mi esposo recién, es ejercer el dominio propio. Es tener una buena conducta y dentro de los parámetros. O sea, muy poco no es suficiente, pero demasiado que sobre tampoco es bueno. O sea, es ser como ni muy, ni mucho, ni muy poco. Y también tenemos que pedir a Dios justamente que no caigamos en ser faltos de templanza, faltos de dominio propio, que nos dé la cordura. Amén. La longanimidad, o paciencia, que también significa longanimidad. La paciencia significa ser confiados en Dios y esperar en Él, con perseverancia, no llegar a mitad de camino. La paz es un sentimiento de amor y seguridad, es la tranquilidad que viene del Señor. Él nos da la paz y por eso también podemos soportar las pruebas. La mansedumbre es justa, humilde, enseñable y paciente. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio y a cumplirlas. Necesitamos todos los frutos del Espíritu, Amén. ¿cierto? Para llegar a la estatura del varón perfecto, de la varona perfecta. Así que es lo que Dios nos pide. Ser hijo de Dios no depende del lugar de donde estés, sino de lo que llevas en tu corazón. ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Qué llevo en mi corazón? Según nuestros hechos y nuestras obras se sabrá. ¿Sabes qué? Pero muchas veces, como comentábamos, nuestros hechos y nuestras obras nos autoengañamos, diciéndonos, bueno, como decías tú. Por eso igual es bueno también escuchar qué opina tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Y si ves que has hecho algo malo, pide perdón a Dios y enmienda tus caminos. Ese es el llamado hoy, a arrepentimiento. Amén. A reconocimiento de cada uno de nosotros y a pedir a Dios que nos cambie nuestra vida, ¿cierto? Amén. ¿Dios ha hecho algún cambio en tu vida? Porque yo creo que igual es bueno e importante el testimonio, que no solo demos enseñanza, también que podamos decir si nosotros practicamos lo que predicamos, no solo prediquemos y no practiquemos, porque una es saberse la palabra, otra es vivirla, y es importante igual tener testimonio de fe y decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida primeramente. Por eso yo preguntaba a mi esposo mío, ¿Dios ha hecho algún cambio en tu vida? Amén. Amén, ha hecho cambio. Bueno, yo cuando estaba leyendo la palabra de que dice que el Señor levantará a un hijo de Dios aún entre las piedras, yo era un hombre de iglesia, me fascinaba, pero no caminaba bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando recién comencé en el Evangelio aprendí lo que se hacía dentro. Amén. Que era salir a predicar, dejar de comer cuando ayunas y cosas así. Amén. Pero cuando ponerme eterno, ¿cómo se arregla cualquier cristiano hoy en día para ir a la casa de Dios?
Pero al ir leyendo la palabra constante, me daba cuenta que ser cristiano o hijo de Dios era más que eso. sí, que era más que eso. Y cuando fui aprendiendo más, me molestaba, digamos, más las actitudes de los que estaban adentro. Porque me pasaba, cuando recién caminaba, me decían: hermano, no, si esa mujer no es para usted, póngale. Y uno, como tienes a un cabeza por delante, a un pastor, digámoslo así, uno va escuchando fielmente lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque como recién nosotros vivimos por apariencia cuando recién caminamos. Apariencia, y los vamos metiendo en las mismas rutinas que ellos. Conversamos lo mismo, predicamos lo mismo, predicamos de la misma forma y vamos cayendo en los mismos errores de ahí dentro. Pero cuando... Y un pastor era el que te decía que, bueno, la mujer era yo, ¿cierto? Sí, pues si tú eres mi esposa. Que yo no era para ti. Sí. Entonces, cuando yo fui leyendo la palabra, me daba cuenta que él no tenía que enseñarme eso, sino que tenía que enseñarme todo lo contrario. Tenía que enseñarme que yo tenía que ser fiel, que yo era mi mujer para toda la vida y que nosotros hicimos un pacto con el Señor y nos casamos y es para toda la vida. Pero muchas veces dentro te enseñan lo contrario y uno se queda con eso. Y yo he aprendido mucho más en mi casa. He aprendido mucho más a comportarme en mi casa. Entonces, si es que Dios ha hecho un cambio en mi vida, sí lo ha hecho, pero no dentro de una iglesia, sino en mi intimidad con el Señor en mi habitación. Amén. Claro, te das cuenta lo importante que es la palabra de Dios, porque ahí, mira, un pastor que te diga una cosa así, te das cuenta que es vital leer la palabra de Dios, porque ahí tú te vas dando cuenta realmente si es mentalidad del hombre o mentalidad de Dios. Después tú leíste la palabra de Dios y dijiste, esto no es de Dios. Dios no dice esto. Amén. Dios dice, sé hombre de una sola mujer, y si ella incluso es imperfecta, a través de tus hechos y de tu fe sea transformada. Es más, no la deseches, incluso si ella es incrédula, ¿cierto? Y lo mismo le dice a la mujer. Amén. Si tu esposo es incrédulo por tus hechos y por tu amor, no le dice deséchalo ni trátalo mal, al contrario, gánatelo con amor, una cosa así. Amén. Que él pueda ver en ti que eres llena del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. Entonces, ¿te das cuenta, querido amigo, hermano, que estás escuchando esto en este momento? Es vital que tú leas la palabra de Dios, porque si te quedas con lo que te dice el hombre o la mujer, es una ideología del hombre y la mujer. Pero si tú vas a la palabra de Dios, conoces la ideología de Dios. Y ahí puedes decir, ¿sabe qué, pastor? Yo me retiro a esta iglesia porque esto no va acorde a la palabra de Dios. Y la palabra también dice que van a haber iglesias que se van a perder con todos los miembros que están dentro, que van como a hacer vida social, sede social, y a pasar un momento de entretención, llevados por el jolgorio de la música. Amén. Es como ir a un club de entretención. Pero Dios te llama hoy día a ser un hijo de Dios, sabiendo su palabra, sabiendo lo que Él demanda de cada uno de nosotros, viviéndolo y practicándolo. Amén. Igual que yo una vez me tocó escuchar una persona que entró a la iglesia y entró fumando. Y yo escuché que lo llamaron y le reprendieron y le dijeron, usted no es bueno que esté fumando porque usted ahora viene a la iglesia y no es bueno que lo vean fumando. Y yo dije, bien, pues está bien que se le llame la atención porque tiene que empezar a orar para que Dios le quite ese vicio. Pero resulta que lo que escuché después, yo me fui de espalda. Porque le dijo, ¿sabe que si usted fuma? Está bien que fume, pero fume escondida, que nadie lo vea. ¿Acaso a Dios lo podemos engañar si nos escondemos? No. Entonces lo que iba a la pregunta de que si Dios me ha cambiado, sí, pero los procesos duelen. Amén. No hay ningún proceso de cambio que sea gozoso, como
alegría. Porque un padre cuando... Claro, riendo o pasándolo claro, bien. cuando un padre corrige, va a hacerlo fuerte, ¿me entiendes? Te llama la atención, te llama claro, la atención, no te va a decirte, fuerte. No te va a decirte con amor, ¿sabe qué? A lo mejor la primera vez sí. Dios te dice lo bueno es bueno y lo malo es malo. Amén. De una, no te enmascara las cosas. Dios te encara con tu verdad. Te tira tu verdad en tu cara y te dice, tú eres esto. Y cuando eso llega a tu corazón y dices, wow, te molesta porque la verdad molesta. Pero después recapacitas y dices, es cierto. Dios pone un espíritu de mansedumbre, sí, donde uno reconoce tarde o temprano el espíritu, doblega tu propio espíritu, sí, doblega de carne, tu propio espíritu, y te hace sumiso y te reconoces y dices, sí, tienes razón, Dios mío, soy así. Y cuando tú te reconoces, viene el cambio. Porque le pides perdón genuino. Ajá. Y... ¿Te arrepientes, po? Sí. Sabes que cuando uno se arrepiente es importante, porque así uno no vuelve atrás, porque te arrepentiste, ya no quieres ser esa miseria que fuiste. Al fin te diste cuenta y decís, ya no quiero más. Lo que me cambió el Señor es la fidelidad. Amén. Porque yo fui bastante infiel con mi esposa, ella sabe, porque yo le conté, tuve que contarle, porque tuve que confesarme, porque el Señor me es como un estreguimiento en el corazón, amén. Incluso aún dentro de la iglesia mi esposo tenía los ojos medio torcidos, diríamos. Sí, pero Dios se los arregló. Porque vas preso, amén, vas preso de estos frutos que son malos, amén. Pero cuando Dios te encara y te dice, mira, tú eres así, tú eres así, tú eres así, cambia, o si no, como dice aquí, el hacha está puesta, ¿entiendes? Aún dentro de una iglesia él estaba con los frutos de la carne. Entonces, cuando tú te das cuenta que Dios te enfrenta y te dice cambia, porque si no el hacha está puesta ahí al fuego, toca el corazón, se aflige y viene una desesperación de querer cambiar, sí, una angustia. Entonces, pero eso no fue de la noche a la mañana, eso fue con lloro, con oración, leyendo su palabra. Me daba miedo salir a la calle. Me daba miedo, es más, ¿te acuerdas cuando yo caminaba mirando hacia el suelo? Siempre. También, sí, porque fue mucho el temor que me infundió Dios, amén. Claro. Y lo bueno que el temor es el principio de la sabiduría. Si yo no tengo temor a Dios, mi vida no va a cambiar. Pero si Dios infunde ese temor, coloca ese temor en mi corazón, eso va a crecer porque puso la semilla del temor y mi corazón y mi vida va a cambiar. Entonces yo ahora soy fiel. Tu vida Dios la transformó. Amén. Me ha dado el enemigo, digámoslo así, la oportunidad de fallar a mi esposa, pero yo he corrido, digamos, vienen de frente y me tiro por la calle del frente y adiós. O sea, sabes reconocer. Sabes reconocer, amén. Dios te da el discernimiento, se le llama eso. Amén. Entonces, de que Dios cambie, transforma, sí, puede ser una persona infiel a fiel, sí, puede hacerlo. Pero también Dios te lo advierte, pero es una decisión constante día a día. Es tu decisión. Es tu decisión día a día. Porque con tu decisión amas a Dios. Dios no te viene a imponerte con temor o con terror el que tú le seas fiel, sino que Él te dice, ¿sabes qué? Esto está mal, cámbialo, porque si me amas, agrádame. Claro. Y uno tiene que poner la disposición todos los días, de decir todos los días no. Y por eso también, digámoslo así, un fruto es que la templanza. O sea, la templanza es el dominio propio. Así es. Yo no puedo decir que Dios haga todo en mí, que ya se me viene una mujer frente mío, viene a cocotearme, Señor, líbrame, tómame en brazos y crúzame para la vereda al frente. No, es como tener conciencia, decir, claro, bueno, hay muchas mujeres muy guapas, con trajes ajustados a sus cuerpos, bonitos cuerpos, tampoco puedo estar encerrado en la casa,
Tampoco puedo sacarme los ojos o vivir siempre caminando mirando al suelo. Por eso Dios transforma mi vida, mi mente, saca la inmundicia de mi mente. Y luego ya ves una mujer que viene a ti así. ¿Y cómo sientes? ¿Cómo piensas? Yo lo primero que pienso es, digo, esta mujer viene coqueteando, así que mejor yo solo me corro. No le das chance. Ni siquiera le doy, digámoslo así, la cordialidad de que me salude, sino que es, pum, me alejo al tiro. Permiso, usted no la conozco y yo... Permiso. Mi mami me ha dicho que no hable con desconocidos. Claro, algo así. Como esa actitud. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa. 2, amo a Dios. Amén. Bueno, entonces lo otro también que me ha dado el Señor fue la perseverancia, amén. Yo era un hombre muy inconstante en todas las cosas. Yo antes trabajaba, digámoslo así, para mis vicios. Pero hoy en día me costó mucho. No puedo decir que no me costó. Pero sí, cada mañana que despertaba para irme a mi trabajo, me despertaba con una pereza tremenda. Despertaba cansado. Pero sí clamaba al Señor en ese momento. Señor, ayúdame, porque tú conoces cómo soy, tú sabes que soy inconstante, ayúdame, porque mi esposa, y empecé a mi esposa no solo merece, ya la he hecho harto sufrir en aquel tiempo. Hoy quiero, ¿cómo se llama? Eso, retribuir, enmendar, Señor, no quiero que hoy les falte, así que dame la fuerza. ¿Y sabes que Dios te da la fuerza? Claro. Te da la fuerza y de repente venía como esa fuerza y ese ánimo y me levantaba y anímicamente ya hacía mis cosas, mi mochila y a mi trabajo. Y sabes que hasta el día de hoy lo hago, no como antes, sí, porque ha pasado bastante el tema de que, digamos, la pereza, ¿me entiendes? Hoy lo hago menos. Hoy de vez en cuando amanezco con pereza, que antes era todos los días, que algo que a mí me cansaba, porque a mí me cansaba, a mi propia persona me cansaba. Entonces, pero hoy con el tiempo eso ha bajado y ha bajado bastante. Hoy por sí solo me levanto, pero hoy cambió mi oración, cambió diciendo, gracias Señor porque tú me has cambiado, me has dado la perseverancia, gracias Señor porque hoy no me levanto con la pereza, no me quedo en casa, así que no voy a trabajar, gracias Señor. Claro, y con esa pereza no va con enojo, no va con disposición a trabajar, va así como quien dice, pateando a los perros, sí, algo así. Sí. Entonces, después, amor. Pero el Señor, antes yo no tenía amor, antes yo no me compadecía de un niño chico, no me compadecía. Antes yo me acuerdo mucho que vivía contigo, ¿te acuerdas? Donde mi madre y niños chicos que jugaban por fuera me decían, hola tío, ¿tienes 100 pesos por un helado? Y yo los miraba así como, ¿y por qué tengo que darle esto? Decía yo. Amén. Y a mí no me importa si tú te mueres de hambre, no me importa. O sea, había ese corazón. Pero hoy en día le he pedido mucho al Señor amor. Una de mis mayores oraciones era el Señor pidiendo el amor en mi corazón. Pero para ese amor que Dios deposita en mi corazón, también hay un proceso. No es que Dios actúe, ¿sabes que tú me pides amor? Toma, ¡tum! Listo, ahí está, depositado. No, esto es, yo pido amor, pero detrás de esa petición a Dios viene un proceso, tu enfermedad. A mí tu enfermedad me ha ayudado mucho a practicar la paciencia, el amor, el cuidarte, el abrazarte. O sea, me ha ayudado bastante. Amén. Bondad, mansedumbre. Sí, me ha ayudado bastante. Paz. Pero, entonces, ¿qué pasa? Y el gozo hacerlo con alegría, no tampoco así como enojado. Claro, que muchas veces pedimos a Dios ciertas cosas o atribuciones en nuestro corazón, pero después cuando viene el proceso queremos escapar. Po. Lo que dejamos a Dios que actúe en nuestro corazón, amén.
sino que Dios cambia, pero cambia a través de los procesos, de las situaciones de la vida. Es pasito a pasito. Amén. Entonces, sí que Dios ha transformado, sí, Dios ha transformado. Amén. Que falta. Pero está en manos de Dios, amén. Así que a esperar con paciencia. Así es. Y espero siga haciéndolo, espero siga transformándome, espero siga haciendo en mi corazón lo que más deseo. Que Dios fortalezca tu fe y los frutos que ya tienes, que los siga haciendo madurar y crecer más. Y los que te faltan, que te los pongas. Lo mismo a mi vida y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Amén. Así que, querido amigo, amiga, querido hermano, lo que te define no es la rutina que tú haces como cristiano o dentro de una iglesia, digámoslo así, sino lo que te define como cristiano e hijo de Dios son los frutos, como tú te comportas en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria. Amén. 24/7, 365. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Así es. Porque cuando el Señor venga, no va a venir a buscar una iglesia, va a venir a buscarte a ti. No le va a pedir fruto a una iglesia, te va a pedirte frutos a ti, a mí. Cuando hablas de iglesia no hablas del lugar físico, sino que la palabra nos enseña que nosotros somos ahora los templos y moradas del Espíritu Santo. Amén. Donde Dios vive con nosotros. Y si Él está con nosotros, debe notarse, ¿cierto? Amén. Debe haber un cambio. Ahora, si no lo hay o no has hecho tu aceptación de fe, te invito en este momento a hacer una oración junto conmigo. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, este es tu momento. Él no busca títulos ni excusas, busca un corazón dispuesto. ¿Tu corazón está dispuesto para Dios en este momento? Si es así, repite conmigo, amén. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Hazme un hijo tuyo y lléname con tu Espíritu Santo. Padre, hoy te puedo llamar Padre porque reconozco que tú eres mi Dios y mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que enviaste por salvar mi vida a través del sacrificio de la cruz, por la cual, mediante el derramamiento de su sangre, me has librado y me has limpiado, has cortado toda maldición de mí y me has dado entrada y cabida a la vida eterna. Por eso te doy gracias y ahora guíame con tu Espíritu Santo para ser verdaderamente un hijo tuyo, que lleve los frutos de tu Espíritu. Lléname de tus frutos, Padre. Ayúdame, mi Dios, con esta palabra de hoy. Quiero aprender a ser digno, Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, hoy día la palabra estaba clara y nos mandaba ¿qué? A tener buenos frutos verdaderos, los del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Y en Cristo podemos dar esos frutos y abundantemente, porque eso también la palabra nos lo dice. Te invito a seguir caminando con fe junto a nosotros. Amén. Aquí estamos para servirte. Mi nombre es Ingrid Andrea, junto a mi esposo José Manuel. Te damos las gracias por acompañarnos en Agua Viva en el Desierto y que la palabra de Dios siga regando tu corazón. Recuerda, Dios no se fija en títulos, ni vestimentas, ni apariencias, ni en el lugar que tú estás, sino que en el fruto que llevamos dentro de nosotros, que se ve a través de nuestros hechos y nuestra forma de ser y reaccionar. Hasta la próxima. No olvides, si ha sido de bendición para ti este capítulo, compártelo con alguien que necesite también escuchar la palabra de Dios. Dale like, suscríbete, dale al botón de la campanita para recibir notificación de cada vez que subamos un nuevo video y también síguenos en nuestras redes sociales que son TikTok y en Facebook, donde también se suben palabras de Dios y se suben pancitos de vida. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.